Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Activando mi Magia, a este espacio en el que hablamos de energía, de espiritualidad y de puros temas que algunas personas consideran como locos. Locos, pero siempre Bienvenidos, divertidos. bienvenidos una vez más a esta sobremesa tan divertida que ya saben que nos encanta. Y estas últimas semanas estuvimos recibiendo mensajes porque se dieron cuenta que no subimos episodio ni durante 2 semanas. Y la cosa es que estos brujos, aunque no tenemos caldero, ya hay uno de nosotros, yo, Yeshua, que sí tiene roca anillo en la mano. Entonces fue mi boda hace 2 semanas y estuvimos en celebraciones familiares y teniendo como todo este tiempo para convivir y estar pues entre nosotros. Entonces nos desconectamos un poquito de Brujos sin Caldero. Pero bueno, ya regresamos, ya estamos aquí de vuelta, listos para darle otra vez a lo que nos encanta. Sí, claro, fueron 2 semanas de vacación obligada, 2 semanas que, a ver, la verdad es que cayeron bastante bien, y 2 semanas que nos ayudaron como a replantearnos y volver a agarrar fuerzas para entonces sí regresar con todo. Así que prepárense. Pero pues vámonos directo al tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar del despertar espiritual y de la meditación. Entonces, sin más preámbulo, vámonos recto y directo. Y creo que lo primero que hay que decir del despertar espiritual es la primera palabra, despertar. Ahí hay algo implícito. Entonces te habla de estar dormido. El despertar es el interrumpir o el cortar un sueño. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir a un cambio de estado. Hay un cambio de estado en el que te encontrabas antes y algo ocurre. Puede ser a lo mejor una emoción, puede ser a lo mejor un suceso que te hace cambiar al estado en el que te encontrabas antes. Me gusta mucho como GIS, como tú lo describes, porque hablas acerca de esta parte del piloto automático que creo que también va muy de la mano con este despertar. Sí, claro. A ver, tal cual como mencionas, despertar es, pues, o sea, dejar de estar dormido. Entonces, ¿a qué es a lo que le llamamos estar dormido? Obviamente no es esta parte de estar descansando, ojos cerrados, no moverte, no. O sea, estar dormido en vida es tal cual como Yeso acaba de decir, vivir en piloto automático. ¿Qué es vivir en piloto automático? Pues que tal cual, o sea, ni te estás dando cuenta qué está pasando. O sea, estás haciendo las cosas porque así te dijeron que las hicieras, estás creyéndote cosas porque te dijeron que las tenías que creer, estás haciendo lo que estás viendo, o sea, lo que el del enfrente hace, entonces a ti te parece buena idea, o sea, si él lo está haciendo, pues ¿por qué yo no lo voy a hacer, no? ¿Por qué yo no lo voy a seguir? Entonces empiezas a actuar de una manera que ni siquiera te estás como cuestionando las cosas, que eso también es otra parte importante de este despertar espiritual, ¿no? Pero no te estás cuestionando las cosas. O sea, tú estás así como borreguito o como zombie. O sea, tú estás viendo que el de delante se va moviendo para cierta dirección y tú, o sea, sin más ni menos, ahí vas atrás de él, ¿no? Entonces, esta parte del despertar espiritual es cuando tal cual, o sea, como que algo en ti como que truena, como que crashea y empiezas como a decir de que, a ver, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿O por qué tengo que hacer esto? O sea, ¿o quién me dijo a mí que esto es verdad y por qué lo estoy creyendo yo? De lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué lo estoy creyendo yo sin cuestionármelo? Entonces, haz de cuenta, es tal cual. Imagínense como cuando te despiertas como confundido en medio de la noche, que es como, ¿qué está pasando? Entonces, así empieza este, bueno, mínimo en mi caso, como que así fue como este despertar espiritual. Como de que, o sea, ¿qué chingados está pasando? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viviendo? Creo que ahorita aquí vamos a hablar justo de toda la parte espiritual, o sea, el despertar espiritual, pero este despertar no nada más ocurre con la espiritualidad y es un poco lo que Gis está diciendo. Es este cuestionamiento de por qué estoy haciendo las cosas como las estoy haciendo, por qué estoy reaccionando como estoy reaccionando, por qué estoy contestando como estoy contestando. Me acuerdo mucho, y esta fue una plática que hablábamos nosotros entre hermanos una vez sobre la palabra marica, ¿no? La palabra puto, que como bien saben, o bueno, los que no saben, yo soy gay. Entonces, decía, yo los cuestionaba mucho de por qué, qué es en realidad lo que quieren decir. O sea, ¿qué hay en esa palabra cuando ustedes lo utilizan? ¿Qué es en realidad lo que quieren decir? Hay algo que a lo mejor podrían utilizar alguna otra palabra sin la necesidad de estarte refiriendo a lo mejor a cualquier minoría, ¿no? O sea, si lo que quieres decir es falta de valor
o si lo que quieres decir es que te dio pavor o lo que sea, pues a lo mejor puedes utilizar otra palabra. Entonces, este tipo de cuestionamientos es lo que te hace cambiar, lo que te hace despertar y lo que te hace decir, ah, ok, la manera en la que yo venía reaccionando, la manera en la que yo venía pensando, pues requiere un cambio, porque hay una manera de ser una mejor versión. Y creo que para mí, este despertar espiritual tiene como dos puntos importantes. Uno, tal cual, el que ya acabo de decir, es despertar viene de la mano con quitar este piloto automático y con ser una mejor versión tuya. ¿Qué tipo de acciones, de decisiones, de pensamientos, de palabras te acercan a ser una mejor versión tuya? ¿Y qué significa una mejor versión tuya? Significa ser eh, una versión en la que estés más conectado al amor, en la que estés más conectado a la luz, en la que estés más conectado con tu esencia pura y con este reconocimiento tanto propio como con todo lo que te está rodeando, ¿no? Y el segundo punto importante para mí en un despertar espiritual sería el que te empiezas a dar cuenta que hay algo más allá de los sentidos. O sea, el despertar espiritual va muy, muy, muy de la mano con que te des cuenta que puedes experimentar la vida con algo más de tus ojos, con algo más de tus manos, con algo más de todos tus sentidos. Hay cosas, hay seres que no puedes percibir con los ojos. Eh, la energía, por ejemplo, a lo mejor es algo que tampoco vas a poder percibir con tus sentidos, pero eso no significa que no la puedas utilizar a tu favor para estar materializando y teniendo la vida que quieres. Entonces, para mí también el despertar espiritual va de la mano con darte cuenta que hay algo más allá de tus sentidos. Que a ver, yo creo que, o sea, eso puede ser de lo más importante. ¿Por qué? Porque, a ver, de cuestionarte cosas te puedes cuestionar infinidad, ¿no? Pero no siempre todo lo que te cuestionas tiene como esta potencia, como este motor atrás que lo sigue empujando. Pero entonces, cuando te das cuenta que justo, o sea, que no todo va, o sea, solo lo que puedes ver, o solo lo que puedes tocar, o solo lo que puedes saborear, o sea, que hay algo que está más allá, o sea, que hay algo que está más allá de tus sentidos físicos, que hay algo que justo, que tu intuición te empieza como a guiar, o que tu sentir, tu corazón, me toco yo el corazón, o sea, que tu sentir, justo, te va como dando como, ya sea pues, green flags, red flags, como las quieran llamar, pero como estas como punzaditas de para dónde ir. Entonces, eso es lo que le da potencia a este cuestionamiento, ¿me explico? O sea, no es solo, no sé, como retar a la mayoría o retar a la autoridad, sino que empiezas a darte cuenta de que, a ver, o sea, estoy sintiendo algo. Entonces, ahí eso es lo que le da empuje, yo creo, al despertar espiritual. Y es este cuestionamiento y también este despertar el que te encamina a evolucionar, porque evolucionar es estar conectando con esa versión más pura de ti. Eso solamente te lo va a dar la experiencia, eso solamente te lo van a dar las emociones que estés sintiendo y te lo va a dar este despertar, porque ese despertar, pues justo es el que te hace evolucionar. Sí, justo. Entonces, Y me encanta lo como lo dices, o sea, como buscar que, a ver, está muy, chance estigmatizado, no sé si está correcta la palabra, pero como buscar esta mejor versión de ti. Entonces, eso, a ver, que qué es mejor, qué es peor, ahí ya tú sabrás, pero como buscar esta parte en la que tú constantemente estás evolucionando, estás creciendo. Justo hablábamos, creo que ayer, de esta parte en el que la evolución es una espiral ascendente. Entonces, que por más que vas pasando como por el mismo punto, siempre el chiste, el plan, la idea, la tirada, es estar en un nivel de conciencia, en un nivel evolutivo más alto, más alto, aunque estés pasando por donde mismo. ¿Fui claro? No sé si fui las claro. personas, las personas pueden llegar a pensar que la evolución es una línea recta en la que, no sé, yo estoy enfrente de una persona que me está gritando y entonces yo ya entendí que yo no tengo que gritar de vuelta. Y entonces eso no me va a volver a pasar nunca. Eso sería como una línea recta, ¿no? El ya no me va a volver a pasar porque ya lo dejé atrás. Eso en realidad no es así. La vida te sigue poniendo las mismas situaciones, no sé, por ejemplo, personas que te siguen gritando y a lo mejor vas descubriendo cosas diferentes cada vez que lo vas viviendo. No significa que ya no te vas a enojar, no significa que ya no te va a costar, no significa que ya no te va a doler, eh, pero sí, sin duda, vas a empezarlo a vivir de manera diferente. Es por eso que le decimos una espiral ascendente, vas pasando por el mismo lugar, pero con un nivel distinto de conciencia. Eh,
No estamos diciendo mejor o peor, simplemente con diferentes experiencias, con diferente historia y entonces por lo tanto con un nivel distinto de conciencia. ¿Ok? Entonces este despertar sin duda, va de la mano con la evolución. Entonces queríamos contarles un poquito de lo que para nosotros consideramos que fue nuestro despertar espiritual. Y creo que primero te voy a hacer a ti el micrófono, Gis. ¿Tú cuándo percibiste o cuándo sientes que hubo un antes y un después y que dejaste de ver la vida de la manera en la que la veías y hubo un cambio? Yo hay dos momentos específicos que tengo. Uno es cuando estaba chiquito. Bueno, esta historia la conté en el primer podcast que nos invitaron, me la aviento rápido otra vez aquí. Entonces, cuando estaba chiquito, una vez mi mamá sabe a dónde se fue. Y el chiste es que me dejaron con mi abuela, ¿no? Y mi abuela creo que tenía una amiga que era psicóloga. Entonces, yo creo que esta psicóloga me vio pues, o muy aburrido o muy inquieto o algo. Entonces, se puso como a hacerme este tipo de juegos, le voy a llamar, ¿no? Por el bien de mi cabeza. Empezó a hacer estos juegos en los que me decía de que, a ver, dibuja un árbol. Y ya, yo dibujaba el árbol, un árbol de manzanas, ¿no? Ahora dibuja una manzana para cada uno de tu familia. Entonces, en mi familia somos pues, mis papás y somos 3 hermanos, 5 en total. Y yo dibujaba 6 manzanas. Entonces, esta mujer de que, pues, ¿qué pedo, no? ¿Qué trae este güey? Entonces, de que, a ver, ahora dibuja a tu familia. Entonces, ya dibujaba de que papá, mamá, 3 hermanos y a bueno, a otro niño como lejano. Entonces ya, esta mujer la verdad es que a mí no me dijo nada, a mí fue que, muy bien, qué cool, qué bonito dibujas. Y cuando ya me fueron a recoger a casa de mi abuela, pues sí le dijeron a mis papás de que, oigan, pues solo para que sepan, este niño está, bueno, o sea, yo, Hisam, está viendo a un niño. Tiene pues, un niño imaginario, un niño, un fantasma que ve, pues para que lo tengan como ustedes Un conscientes, ser, ¿no? un ser. Un ser, sí, un ser. Entonces, honestamente, yo, o sea, de todo este examen que me hizo la psicóloga, yo no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que a partir de ahí, mis papás me empezaron a preguntar, mis papás y también Yeshua, de pronto me preguntaba, de que, oye, ¿qué ves a un niño? Y yo, pues sí, o sea, para mí era, o sea, pues, no era diferente, era como parte de, entonces ya me empezaron de que, oye, ¿y ves a un niño? Y yo, pues sí, ¿y cuándo lo ves? Y yo de que no, pues no sé, pues cuando quiero platicar con alguien. Entonces ya como que empecé. Entonces ahí justamente me di cuenta pues justo, a ver, o sea, que estaba viendo cosas que los demás no estaban viendo. ¿Me explico? O sea, que había algo más que chance mis ojos o mi persona era capaz de ver que los demás no lo hacían, ¿no? Pero ahí no fui tan consciente, la verdad. O sea, me di cuenta de eso, pero pues no dimensioné como, pues, qué tan cabrón o no tan cabrón estaba. Eso fue una. La segunda, que también la conté en aquel podcast, Que antes de dilo. que vayas a la segunda, creo que ahí también fue muy interesante cómo mis papás o las personas que estaban a tu alrededor no interrumpieron lo que sea que estabas experimentando, porque aquí a cualquier persona que escuche y tenga hijos pequeños o planee ser padre o madre de familia, es interesante cómo no, cómo a lo mejor mis papás te pudieron haber dicho a ti, oye, es que eso no es cierto. Entonces te hubiera metido a ti como en una encrucijada de, pero es que si lo estoy experimentando, ¿cómo no va a ser verdad? Entonces me acuerdo mucho que mis papás nunca te cerraron la puerta y siempre más bien te preguntaban, oye, ¿y qué te dice? O, oye, ¿cómo conviven? O, oye, ¿cuándo lo ves? O siempre te dieron como pues la puerta abierta para que tú pudieras tocar toda esta parte que estabas experimentando. Sí, güey. De hecho, qué bueno que, o sea, lo iba a mencionar y se me fue y ya me iba a saltar. Pero se me hace súper importante esa parte, tanto desde la psicóloga. O sea, que la psicóloga a mí no me dijo ni pío. O sea, a mí no me movió, a mí no me quiso arreglar, a mí no me tiró de loco. O sea, a mí fue como de que, güey, qué chingón. Y luego mis papás, o sea, ella pues pasó la información a mis papás y mis papás, justamente como lo estás diciendo, o sea, en vez como de alarmarse o en vez como de asustarse o en vez de, pues, no sé, de quererme llevar chance con un psicólogo a tratar, fueron súper abiertos al diálogo. Sí, sí me buscaron psicólogos, psicólogas, pero resulta que siempre estas psicólogas eran brujas. Entonces, pues justo para mí, o sea, empezó a ser como mucho más fácil, porque ellas, pues entre que me hablaban de sus experiencias, entre que me daban como, o sea, como más formas de enfrentarme, de llegar, de tratar el asunto, por así decirlo, entonces todo esto a mí me fue ayudando, o sea, entonces en vez de yo cerrarme, en vez de yo asustarme, en vez de caer como en este pánico y en este de creer de que, o sea, estoy loco,
todas estas mujeres, o sea, desde mis papás hasta estas psicólogas brujas que me llevaron, siempre me fueron como ayudando en el camino. Haz de cuenta como caminar de la mano con alguien, ¿no? Y es que en realidad la labor de cualquier padre, cualquier madre, no es educar a los hijos, sino simplemente acompañar y permitir que los hijos se descubran, ¿no? En cualquiera de sus versiones y en cualquier edad, porque esto no termina nunca. Entonces, digo, eso será tema para otro capítulo, pero lindo que haya salido ahorita. Sí, totalmente, así como lo mencionas. Y te digo, entonces ahí pues me empecé a dar cuenta que había muchísimo más que lo que solo físicamente eras capaz de ver. Y la segunda vez también fue un poco de excesos en el que yo, pues digamos que estaba como un poco, no, no estaba aburrido, la verdad. Iba a decir que estaba aburrido, pero no, no estaba aburrido. Acababa de cortar con una exnovia y pues iba a ser, era luna nueva y yo dije, ¿saben qué? Tenía una barra de chocongos. Entonces dije, que ¿sabes qué? Yo, o sea, que ya voy a soltar esto, nuevo comienzo, de que chingón, vamos a darle. Entonces empecé a, o sea, me subí a mi azotea en la casa y me comí unos chocongos, sentí que no me pegaron, comí un poquito más, y pues ya me estaban pegando y en eso bajé a cenar. Para los que no conozcan esta dinámica de los chocongos, pues si justamente quieres como bajar el efecto o matar el efecto, lo que haces es comer. Y si aparte comes carne, pues es como mucho más pesado y pues te baja mucho más, ¿no? Eh, entonces, pues justo, ya me había comido como media barra y en eso me habla mi hermano de que, oye, de que ya hay cena, baja a cenar. Entonces bajo, ceno carne, y cuando vuelvo a subir a la azotea yo dije que no manches, o sea, pues obviamente la media barra que me acabo de echar, pues se fue a la basura porque cené carne. Entonces, pues que me echo la otra media barra. Entonces, obviamente llegó en un punto en el que yo estaba en mi azotea dando vueltas por todos lados, y en ese punto, hagan de cuenta como que vía, o sea, ok, ya estábamos como en muchos talleres, en muchas sesiones, en muchas como clases de estas en las que te hablan de que pues perfectamente tú eres Dios, o sea, tú provienes de Dios y al tú provenir de Dios, tú también eres Dios, ¿no? Y sí, me quedaba claro como el concepto, pero como que no, de todos modos, pues no hacía tanto clic, era como de que, ¿cómo, pues, ¿cómo chingados voy a ser Dios yo? Entonces en esta, o sea, yo estoy en mi viajezote de hongos eh, y empiezo a ver como una barba. Y yo dije que no manches, pues qué pedo con esta barba, o sea, está cagada. Y en eso veo como unos ojos y una nariz y no sé qué. Y digo que, este güey, a ver, obviamente también entiendo yo que es mi percepción de Jesús, ¿no? Pero dije que, qué pedo, se parece a Jesús. Y en eso como que, o sea, me le quedo viendo todavía y dije que es que no es Jesús, es Dios. Entonces, en eso, a ver, aquí empieza como esta parte de los hongos, ¿no? Entonces, en eso empiezo como a ver planetas, o sea, como, sí, como la Vía Láctea, como la Vía Láctea y empiezo a ver como estrellas y planetas y digo que qué pedo, o sea, es como el universo entero. Entonces, de que Dios es el universo entero. Entonces, en eso me empiezo como a meter a su barba y en eso, pues, llego justo a la Vía Láctea, luego me meto a la Tierra y luego como que voy, o sea, desde arriba, como que justamente toco, o sea, voy al lugar donde yo estaba, ¿no? Entonces dije que no mames, o sea, que qué pedo, o sea, qué pedo que literal, sí somos Dios, o sea, eres Dios, eres parte de Dios y pues nada, eres Dios. Entonces ahí otra vez como que algo hizo clic en mí y fue como no mames, o sea, que no puedo creer que todo lo que he escuchado siempre me tuve que meter esta barra de hongos para poderlo entender. Aquí hay muchas cosas importantes que hay que decir. La primera es que cualquier medicina ancestral o cualquier alucinógeno lo que hace es expandir tu conciencia, tu nivel de conciencia. Entonces te permite empezar a percibir cosas que probablemente pues no vas a poder ver cuando estás sin alguna de estas sustancias. De la misma manera, entender que eh, pues cualquiera de estas sustancias hay también diferentes caminos. Está increíble que, por ejemplo, Gis haya descubierto y haya tocado cosas que a lo mejor no había visto sin los chocongos, pero existen también otras maneras, no son los únicos caminos. Y la tercera, con estas sustancias, es que los viajes, por decirle de alguna manera, estas experiencias son diferentes para cada una de las personas. Y no importa el nivel espiritual en el que te encuentres, puedes tener un muy buen viaje o puedes tener un muy mal viaje. Entonces, siempre si alguien decide hacer también
cualquiera de estas cosas, que sepan cuáles son los beneficios y los riesgos que puede haber. Entonces aquí no estamos ni motivando ni no motivando a que las personas lo hagan, pero son cosas que se tienen que tratar con pinzas y con el cuidado necesario. Con el cuidado necesario, creo yo que es lo correcto. O sea, justamente siendo responsable y pues, sabiendo lo que puede llegar a pasar, tanto para lo bonito como para lo no tan bonito, y pues tú solito siendo responsable de, a ver, o sea, esta fue como una historia bonita, pero pues después he vuelto a probar, no me ha gustado, al punto que ahorita prefiero no comer hongos. ¿Por qué? Por lo mismo. O sea, porque, no sé, o sea, me dejé llevar como por esta experiencia súper cool y después he tenido otras experiencias que para nada digo de que, wow, quiero otra vez. Entonces, lo Al mismo que dice final, Joshua, ajá. O sea, no importa el nivel de conciencia, de todos modos, pues importa mucho cómo estás en ese momento, qué traes en ese momento, no sé qué, y esto haz de cuenta que es como un trampolín. Entonces, pues, ¿a dónde te va a mandar? Venga, no sé. al final, todo lo que está fuera de ti, es lo que siempre intentamos hablar en Burgos sin Caldero, es que todo lo tienes dentro y todo lo que está fuera de ti, pues te va a hacer creer que requieres de eso que está fuera para que entonces lo puedas experimentar. Entonces no hay nada que no puedas hacer tú por tus propios medios. Pero bueno, sin duda, sí, los alucinógenos y estas medicinas ancestrales sirve para que muchas personas se den cuenta que existe algo más y que eso que experimentas durante tu trip, durante tu viaje, pues cuando vuelves o cuando vuelves a estar en la Tierra otra vez después de esos viajes por diferentes planos, te das cuenta que hay algo más. Entonces sí hay muchas personas que despiertan a través de estas sustancias. Creo que para mí fue pues distinto y me acuerdo de tres momentos en específico. El primero es que cuando igual tuve una relación muy tóxica y cuando corto, mi mamá me invita a un centro budista en donde hacían meditaciones. Yo no sabía lo que era meditar, yo no sabía lo que eran, digo, además de viajes que había coincidido con gente que practicaba la religión budista, no sabía qué era el budismo. Y en este centro lo que hacían era pues enseñarte a respirar y enseñarte a conectar contigo mismo. Y yo desde la primera vez que fui, me pareció algo muy sencillo. O sea, me pareció algo que se me dio de manera muy natural. No me costó trabajo conectarme. Entonces, para mí, desde el primer momento en el que empecé a meditar, fue como tocar cosas que no había experimentado pues que me brindaba bastante, que me brindaba como esta conexión conmigo mismo. La segunda es también mi mamá, que me regaló un libro que ya hablé un poquito de eso en el capítulo anterior, que es el de la muerte, un amanecer de Elizabeth Kubler-Ross, que es esta doctora que se dedicaba a ayudar a las personas que fallecían, que tenían muerte clínica durante la Segunda Guerra Mundial y por alguna razón regresaban a la vida. Entonces ella se va por el mundo haciendo estas entrevistas a estas personas y se da cuenta que tienen muchas cosas en común. Entonces, a través de este libro te empiezas a dar cuenta que pues si hay testimonios que tienen cosas en común, pues entonces hay algo más. Entonces me acuerdo que me hacía considerarme y replantearme y cuestionarme qué era esto de la muerte y qué ocurría después de la muerte. Entonces todos esos pensamientos y este análisis y esta sed de encontrar más información me fue abriendo muchísimas puertas a temas energéticos y a talleres y a cursos que terminaron haciendo por mí mucho más de lo que en su momento yo pensé que iban a hacer, porque me abrieron la visión a un mundo que ni siquiera sabía que existía, a, a temas que ni siquiera había considerado como verdaderos. Entonces me empecé a dar cuenta que había mucha bibliografía, muchos autores que hablaban de temas bien interesantes y que si buscabas cierta información siempre la podías encontrar. Y la tercera, que es así está muchísimo más loca, es que ya que tenía como mis pininos en meditación, empecé a experimentar cosas bien diferentes durante mis meditaciones. Y en una de ellas pude conectar con mi abuelo que había fallecido muchísimo antes de que yo naciera. Entonces mi abuelo tenía como ciertos mensajes para algunas personas de mi familia y me utilizó a mí como canal para que estos mensajes llegaran a estas personas de mi familia. Entonces, al principio pensé que estaba loco y poco a poco, también a través de una de mis terapeutas, ¿Te diste me cuenta que fue, sí?
Pues me di cuenta que sí, porque me decía cómo abordarlo, me decía cómo conectar con él, me decía cómo preguntarle y también cómo poner mis reglas, ¿no? O sea, de qué sí aceptaba y de qué no aceptaba, porque pues al final el vivo soy yo, ¿no? O sea, yo soy el que decido si el mensaje llega o no llega, o yo soy el que decido si me presto como para escuchar y para ser el intermediario. Entonces ella como que me empoderó mucho esta parte de brujo, en el sentido de sí, sí es cierto, y también en el sentido de, güey, tú mandas, o sea, tú decides qué hacer y tú decides cómo se hace. Entonces, cuando vi a mi abuelo y cuando me di cuenta que, sobre todo cuando pasé el mensaje, o sea, cuando empecé a pasar los mensajes y veía las caras de las personas hacia las que estaban dirigidos esos mensajes, era como, wow, o sea, no puedo creer que esto sí es verdad. Entonces ahí también fue una puerta que abrí que dije, o sea, es que ya no hay vuelta atrás, o sea, una vez eh, después de haber tenido esta situación o de haber tenido como esta experiencia, no hay forma humana, o sea, no importa lo que me diga quien sea es que hablar con los muertos no se puede, o sea, güey, yo lo viví. A mí nadie me va a explicar o nadie me va a decir que lo que yo hice es verdad o no es verdad, o sea, yo lo experimenté. Entonces es este antes y después, este despertar del que hablábamos al principio del capítulo, ¿no? Y creo que obviamente nuestras experiencias pueden ser muy peculiares para nosotros, o sea, la persona que escucha no es que se tiene que echar una barra de chocongo, ni tampoco tiene que entablar una conversación con algún familiar muerto para que tenga este despertar, porque una vez más, y lo dijiste tú hace rato, este despertar va muy de la mano con reconocerte como Dios. ¿Eso qué significa? Que imagínense, y este ejemplo lo ponía mucho una maestra Jimena que tenemos, y ella decía mucho, si una perra, o sea, si un perrito, si una perra animal cuando tiene hijos solo tiene perritos, y un gato solo tiene gatitos, y entonces si Dios solo puede tener también hijos dioses. Entonces, si nosotros venimos de Dios y venimos, como sea que le quieras llamar, del amor, de la luz, de la totalidad, entonces tú solamente puedes ser un reflejo de eso. Tú solamente puedes ser también Dios, también luz, también amor. Entonces, este despertar es cuando tienes esta experiencia en el que te reconoces y sientes la totalidad dentro de ti, sientes la diosedad dentro de ti, sientes el amor dentro de ti. Y esto lo puedes experimentar de muchas maneras, ¿no? Normalmente siempre lo haces a través de algo más, o sea, a lo mejor de otra persona o de una experiencia o de un accidente como muy fuerte, ¿no? En el que vives algo, experimentas algo y dices, wow, es que acabo de ver algo que no había visto, ya no puedo ser la misma persona. Eso es un despertar espiritual. Que sí, a ver, justamente como lo estás diciendo, cada despertar es diferente. O sea, no porque nosotros estemos contando nuestras experiencias quiere decir, como lo estás diciendo, o sea, que ustedes lo van a vivir de igual manera, ¿no? Pero sí es importante saber que justo, o sea, que hay infinidad de formas de llegar a este despertar espiritual. Entonces, tú seguramente, si ya lo tuviste, bueno, seguramente si estás aquí escuchándonos, esta cosquilla ya la tienes. Entonces, es interesante darte cuenta como justo como el camino de cada quien es diferente. También hubo algo, o sea, no sé, bueno, lo quiero tocar, que esta parte que dices de con mi abuelo y que te explicaron cómo ponerla, o sea, tus reglas, tus pautas y no sé qué, ese tema también es buenísimo. O sea, ese nos va a dar para otro capítulo de podcast que ya también estamos preparando. Pero para que no se queden ahí como de que, ¿por qué no dijeron más? Tranquilos, tranquilos, que sí vamos a hablar de todos esos temas. Y algo también, sí, también mucha gente habla del despertar espiritual y, bueno, mínimo lo que a mí me pasaba era como pensar esta parte como bonita, ¿no? Como, ahí sí, pues meditar, ahí sí, pues super zen, ahí sí, pues, o sea, como todo esto de que ahí sí, todo es muy bello, muy bonito. Pero el despertar espiritual, a ver, tiene sus altas y tiene sus bajas, o sea, no todo es bonito, no todo es paz, no todo es, o sea, como por el lado de las florecitas. Obviamente, pues hay caídas y hay subidas. Entonces, darte cuenta que no porque decidas como verdaderamente explorar e intrigar este camino, o sea, todo va a ser como ahora de que suavecito, ¿no? Y algodón. No, o sea, darte cuenta que son experiencias y estás justamente, estás experimentando a través de sensaciones y emociones. Eh, Otra cosa también es, pues justo, o sea, te vas enfrentando como a diferentes cosas, como a diferentes, no sé, sobre todo
considero que yo, que empecé chance un poco joven, entonces empiezas como a entrar en esta de que, o sea, de que si mi despertar espiritual, entonces van a creer que estoy loco, pero es que mis amigos no están hablando de eso, mis amigos ahorita están, no sé, enfocados en el alcohol, entonces yo me voy por el alcohol o me voy para... A lo que voy es que no está peleado nada con nada. O sea, tú perfectamente puedes seguir tu vida y estar como en este despertar espiritual. No tienes que dejar de hacer unas cosas por querer seguir esta parte, ¿me explico? Ahí entra, o sea, es como nuestra manera de pensar que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Entonces, ahí retomando un poco lo que yo os había dicho, como es buscar esta mejor versión de ti. O sea, no es que algo esté bien o esté mal, simplemente a ti eso cómo te hace sentir y eso cómo te hace evolucionar. Si te hace evolucionar y tú te estás sintiendo a gusto contigo mismo, ok, síguelo haciendo. Si eso no te ayuda a ti y no te ayuda a evolucionar, ok, entonces chance es momento de que basta, basta de hacerlo. Pero todas estas cosas te empiezas a dar cuenta conforme vas entrando a este despertar espiritual. Sí, este despertar va muy de la mano con tocar tu propia esencia, ¿no? Una vez más, con ser la mejor versión tuya. Y creo que algo que te da la entrada o el acceso o es la puerta a ya sea el despertar espiritual o una vez que hayas sentido que hay algo más y puedas como seguir conectando contigo mismo, es la meditación. Porque siempre la meditación lo que te hace es conectar con esta esencia, conectar con todo tu potencial, con toda tu energía, conectar con tus sentimientos, con tus emociones, que siempre lo repetimos, es solamente a través del sentir que puedes estar en contacto con toda tu energía. Entonces, con la meditación siempre hay muchísimos confusiones de qué es meditar y qué no es meditar. Las personas pueden llegar a confundirse y creer que meditar es cerrar los ojos y decir Om como loco merolico, ¿no? O meditar es volverte budista, o meditar es irte y volverte chamán, o eh, no sé, no tener sexo, o ceder todas tus posesiones materiales y no querer tener una bolsa chingona o una ropa de marca, o sea, nada de eso te conecta con tu espiritualidad necesariamente. Meditar, lo que te conecta con la espiritualidad es meditar y meditar en realidad es vivir completamente al 100% en el presente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy ahorita teniendo una plática con Gis, no esté pensando en todos los pendientes que tengo que hacer después de esta plática. Que si estoy cocinando, no esté agobiándome por cómo le contesté a mi novio, ahora esposo, en, en una plática que hayamos tenido, ¿sabes? O sea, es poder estar viviendo al 100% lo que sea que estás viviendo. Obviamente, hay diferentes tipos de meditaciones. O sea, meditar, eso es, estar 100% en el presente. Pero también, pues existen estos espacios en el que puedes cerrar los ojos y estar conectando contigo mismo a través de la respiración. Eso también es meditar porque también estás 100% al presente. Creo que dentro de las meditaciones hay diferentes, bueno, ya hablando de estas que es cerrar los ojos y estar en contacto contigo mismo para tocar cosas interesantes, también hay como diferentes maneras de hacerlo. Existen las visualizaciones, existen las respiraciones, existen las maneras de empezar a purificar tus chakras o de empezar a mover tu energía. Entonces, hay diferentes maneras de estar como guiando estas meditaciones. Creo que para las personas que nunca lo hayan hecho, es súper recomendable al principio solamente estar conectando con su respiración. ¿Eso qué significa? Que puedas cerrar los ojos y durante el tiempo que sea para ti el adecuado. O sea, aquí no significa que entre más tiempo estés con los ojos cerrados respirando, entonces es mejor. Aquí hablamos siempre de calidad, no de cantidad. Entonces, si para ti es como estar 1 minuto, 2 minutos, 5, 10, 15, 20 o lo que sea, es que puedas cerrar los ojos y estar enfocado en esta respiración. Tan pronto como llega un pensamiento como este que decía, como de agobio del pasado, de agobio del futuro, de lo que va a venir, entonces que puedas permitir que ese pensamiento pase. No es bloquearlo, porque siempre todo lo que intentas bloquear o controlar se te va a salir de las manos, ¿no? O sea, es permitir, o sea, observar ese pensamiento y permitir que fluya y que pase, ¿ok? O sea, no agarrarlo, no quedarte dándole vueltas, no crear como estas historias en las que te empiezas a debrayar y empiezas en un tema y te vas como 100 temas más, porque solamente le estás dando como peso a ese pensamiento. Siempre esta parte de conectar contigo mismo y conectar con la meditación va a ir muy de la mano del fluir.
¿no? Del permitir que las cosas pasen. Sí, creo que Jesús se está adelantando un poco. Bueno, mínimo para mi experiencia, yo cero empecé así. A ver, es importante entender que esto es, ya lo habíamos mencionado, me parece, en otro capítulo, pero es un músculo espiritual, ¿no? Entonces, es literal como ir al gym. O sea, si tú vas al gym primer día, no es como que vas a poder levantar, yo qué sé, 50 kilos, ¿no? Obviamente tienes que empezar con menos peso, chance menos repeticiones, y conforme vayas yendo y vayas practicando día con día, pues cada vez vas a poder más peso, más repeticiones. Entonces, esto es igual. Yo al principio cuando intentaba meditar, pues justo, o sea, mi idea de meditar era sentado, ojos cerrados, ¿no? Y quedarme quieto en esa posición. Obviamente no duraba nada, obviamente me desesperaba, obviamente me cansaba y lo peor es que me frustraba. Era como, no, es que yo no soy bueno para meditar, a mí no me sale meditar. Después me empecé a dar cuenta que hay infinidad de meditaciones. O sea, hay lo que quieras hacer. Yo empecé, de hecho, con, si les interesa saber, con meditaciones para los arcángeles. Entonces empezaba, o sea, buscaba meditaciones guiadas. Esa sería mi recomendación para las personas que son nuevas en esto de las meditaciones. Es buscar meditaciones guiadas. ¿De qué? De lo que quieras, de lo que te nazca, del tema que te haga cosquillas ahí en la cabeza, de lo que tú quieras, hay meditaciones guiadas. Entonces, al principio es muchísimo más fácil seguir como lo que esta vocecita de la meditación te está diciendo, ¿no? Que tú solito nada más estar sentado. Después, me empecé a dar cuenta que había muchísimas más tipos de meditaciones. Por ejemplo, hay meditación con baile, o sea, que no solo era estar sentado, hay meditaciones parado, hay meditaciones con baile, hay meditaciones de risa, hay meditaciones que puedes tener los ojos abiertos viendo una imagen. Entonces, todo eso para mi cabeza y para mi cerebro era muchísimo más fácil que solo estar sentado, tedioso, ojos cerrados, misma posición, porque hasta me cansaba, ¿no? Eh, Ahora, ya yéndonos más adelante en esto que dice Yeshua de, o sea, ya cuando estás en este punto de ojos cerrados, meditando, entonces cuando cruza un pensamiento, justamente, o sea, como no, no agarrarlo, o sea, no agarrarlo y entrar en ese pensamiento y seguirte, pero tampoco es como castigarte de, ay, no, es que estoy pensando en otras cosas y ya no estoy meditando bien. No, es lo que, literal, lo que yo hago es, me imagino que estoy como en un parque acostado, y es como ver las nubes pasar. Entonces, cuando siento que este pensamiento se me deja venir en o sea, es que está en la cabeza, a ver, a veces obviamente sí como que lo agarro y digo que no, 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 o sea, como lo estoy agarrando, entonces me imagino a mí acostado y lo veo, o sea, lo pongo como si fuera una nube y luego lo veo como empieza a pasar, o sea, como el aire se empieza a llevar esa nube, ¿no? Y así como todos los pensamientos que están pasando. Eso a mí me ayuda muchísimo. Y les digo, también ya después empezar a hacer como estas meditaciones guiadas en las que si busco, no sé, o sea, como eso dice, como lo de los chakras, ¿no? Entonces ya me voy chakra por chakra. Entonces, eso, les digo, para mi cabeza, que chance en ocasiones puede ser un poco inquieta, es más fácil como ir guiando, ir enfocando, es la palabra. Sí, creo que la clave siempre para las meditaciones es cuando te caches que estás pensando en otra cosa o cuando te caches que llega un pensamiento, cuando te caches que la pierna se te está moviendo, cuando te empieza a doler la espalda, cuando llegan como todos estos autosaboteadores, eh, siempre puedes regresar al foco de tu respiración. ¿Eso qué significa? Sentir cómo entra el aire por tu nariz, cómo llena tus pulmones, cómo lo bajas hasta el ombligo, o simplemente poner atención en cómo está entrando el aire a través de tus fosas nasales. El simple hecho de ponerle atención a eso haces que sueltes cualquier pensamiento que está pasando. Y esto es muy interesante porque es esa misma práctica la que te ayuda a enfrentar tu vida, porque cuando estás con los ojos, obviamente nos encantaría que todo fuera igual de pacífico, que cuando estás en tu cuarto de meditación, con los ojos cerrados, con el incienso prendido, con la vela a todo lo que da o como sabe cada quien medite, pero pues obviamente esa no es nuestra vida de diaria, seguimos siendo personas vivas que estamos en constante interacción con otras personas. Entonces son en estas interacciones en tu vida real cuando tienes que estar conectado con este centro que te da la meditación, ¿no? Entonces, esas respiraciones van creando cimientos en ti para que cuando todo se está desmoronando a tu alrededor, cuando las personas que están a tu alrededor te están mentando la madre, cuando hay una situación que a lo mejor debería de ser de tristeza o de dolor,
tú puedas estar conectado con tu respiración, conectado con tu centro y permitiendo que todo eso fluya. Esto obviamente se escucha sencillo a la hora de hablarlo, pero es parte de nuestra práctica de día a día y de la responsabilidad que cada uno tenemos para, pues, para ser una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, esto nunca es fácil evolucionar, siempre implica una disciplina, una responsabilidad muy, 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 muy fuerte y pues siempre ser consciente de esto, ¿no? Si todo fuera tan sencillo, pues entonces creo que ya todos estaríamos iluminados y no habríamos decidido regresar a este plano terrenal a experimentar lo que sea que estemos experimentando en este momento. Entonces, eso es interesante y creo que también, digo, y esto ya serían como a lo mejor lo que pasa cuando tienes una disciplina muy, pues a lo mejor de tiempo o más que de tiempo, de conexión, ¿no? Cuando empiezas a tener como meditaciones de verdadera conexión, empiezan a ocurrir cosas bien lindas. Entonces, ¿qué puede ocurrir a través de la meditación? Es que, por ejemplo, lo que hablábamos ya, de estar conectando con nuestros otros seres. Llámale un ser fallecido, pero también un ser vivo. O sea, lo que hablábamos también en algún punto como de la conexión de campos energéticos. eh, Puedes estar conectando con otros seres a través de tu meditación. Puedes también estar teniendo premoniciones. Las premoniciones también pueden llegar a través de tus meditaciones. Puedes estar conectando con otras vidas. Siempre conectas con otras vidas. Nunca lo haces para el chisme, pero siempre que una vida sale en tu meditación o sale en tu sueño o sale de alguna manera cuando estás muy conectado, es porque esa vida te está mostrando algo que en este momento tienes que ver. A lo mejor quedó algo pendiente, quedó algo inconcluso, o a lo mejor hay una fortaleza que ya habías vivido en otra vida y que a lo mejor te serviría activar en esta. Entonces siempre con esas conexiones te dan información de algo que puede ser de utilidad en este momento. Y otra cosa que también te puede servir a través de las meditaciones son estas meditaciones de visualización, porque lo que pasa es, por ejemplo, a lo mejor yo quiero conectar con un negocio que me va a dar mucho éxito, lo que eso significa para ti, no dinero, o experiencia o transformación de almas o lo que sea que para ti signifique el éxito en un negocio. Y a través de la meditación con estas visualizaciones de estar conectando con esta emoción que quieres que el negocio te dé o todo esto, puedes empezar a sintonizarte con esa frecuencia, con esa energía y empezar a resonar con esa energía y entonces eventualmente materializarlo. Entonces, las meditaciones cambian con el tiempo y creo que para llegar a todo eso, pues una vez más se requiere disciplina y conexión, porque solamente esa conexión la que te va a dar como la puerta a todo esto. Sí, claro. Importante también destacar aquí, me acabo de acordar, que una vez en uno de los talleres que dimos, decía yo que, o sea, que la gente piensa que meditar es no pensar en nada, o sea, es poner la mente en blanco. Entonces les decía yo de que obviamente no, o sea, tú nunca dejas de pensar cosas. El día que no tengas ningún pensamiento, entonces ese día preocúpate por ti. Pero entonces en meditación no estás buscando la mente en blanco, no estás buscando como dejar de pensar cosas. Siempre están ahí los pensamientos. Entonces, justamente esta parte, ¿no? Ya conforme vas agarrando este músculo espiritual, este callo, por así decirlo, tus meditaciones se van a ir tornando diferente. Entonces, de al principio, mínimo así fue mi experiencia, de al principio estar como constantemente peleando conmigo mismo por poder estar en, no sé, en posición de loto, o según yo, en ese momento como mente en blanco, o no estar pensando tonterías o qué sé yo. Entonces después pues justo, empieza a llegar como esta parte en la que pues empiezas a recibir como información durante la meditación. Entonces ahí todo esto se empieza a poner muchísimo más interesante y muchísimo más divertido. Sí, es como esta información que habla Gis, es como, pues lo que quieras. O sea, ¿qué decisión tengo que tomar en este momento? No sé si irme por este socio o por este otro. No sé si tengo que ir a visitar en mis vacaciones España o Francia. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, todo eso, todo ese tipo de información te puede empezar a llegar en tus meditaciones. Y cuando eso ocurre, a mí hasta me parece trampa. O sea, saber que eso existe, saber que eso se puede lograr y que haya personas en la vida, pues sin saberlo.
porque para mí, pues me da muchas herramientas que pongo en marcha y que pues verdaderamente cambia mi vida. Eh, Como bien decías tú, Gis, siempre, obviamente les estamos hablando como de toda nuestra trayectoria y a lo mejor esto que les estamos diciendo es el punto en el que nos encontramos en este momento. Se los ponemos un poco en la mesa para que sepan que existe y para que sepan que se puede lograr. Pero si tú no has empezado a meditar, siempre, como dice Gis, la mejor manera es a través de meditaciones guiadas. Y a medida que vayas construyendo este músculo espiritual, pues entonces a lo mejor sueltas la meditación guiada, lo vas haciendo tú por tu propia cuenta y empiezas a experimentar pues lo que sea que quieras, ¿no? O sea, tú vas guiando tus propias meditaciones. De hecho, nosotros en Brujos sin Caldero estamos construyendo como este paquete de meditaciones guiadas para que puedas pues tener como un punto de partida y en el que te vamos a mostrar de diferentes meditaciones dependiendo qué es lo que requieras en este momento. Si lo que quieres es relajarte o purificar tu energía o conectar con otros seres o lo que sea que requieras en este momento, va a haber como una meditación para cada una de esas cosas. Entonces, esperamos que se liberen este paquete de meditaciones muy pronto, ya lo estarán viendo en nuestras redes sociales, pero es algo muy lindo en lo que estamos trabajando en este momento. Sí, va a estar súper cool. O sea, va a estar dividido por pilares, entonces cada meditación obviamente va a ser como para trabajar algo en específico y están súper amables, las estamos haciendo como súper fáciles, súper amables, súper llevaderas y la verdad es que, bueno, a mí me están encantando, o sea, las que he estado haciendo están bastante poderosas, entonces a mí me urge que salga este paquete de meditaciones. Algo que buscamos siempre en Brujos sin Caldero y que no necesariamente ha sido nuestra formación, es que a nosotros no nos gustan las reglas. O sea, eh, no te vamos a obligar sí o sí a hacer tal meditación tal día o a tener como cierta postura. O sea, nosotros siempre es como muy, muy, muy libre para que entonces no encuentres un pretexto para no hacerla. Porque siempre que, no sé, si la meditación dura una hora, pues entonces buscas el pretexto para no tengo tiempo, o si tiene una posición incómoda, pues entonces también le pones todos los peros del mundo para no hacerla. Entonces nosotros hemos intentado que todo nuestro contenido, todas nuestras experiencias, nuestros talleres, nuestro todo, sea como muy masticable, muy digerible y muy sin poner peros. Entonces, eso está muy lindo. Cuando nazca, estaremos encantados de compartírselo. Y para empezar a cerrar este capítulo del día de hoy, me gustaría que hablemos un poco de cómo se integra la espiritualidad en los diferentes aspectos de la vida. Entonces, ¿cómo puede ser, hace rato decíamos, como ser espiritual no se trata de entregar todos tus bienes ni dejar de tener sexo, pero entonces, ¿cómo puede ser espiritual y tener una relación? ¿Cómo puede ser espiritual y tener dinero? ¿Cómo puede ser espiritual y seguir siendo una persona pues normal, ¿sabes? No un chamán, no un monje, no un todo esto. Entonces, para ti, Kiss, ¿cómo incorporas la espiritualidad en tu vida? A ver, ahí te va. O sea, si mi respuesta no es tan clara, me dices y profundizamos un poco más. Pero para mí, o sea, la respuesta a esta pregunta es, ok, de la espiritualidad va de la mano la meditación. La meditación en qué me ayuda, pues, la meditación es un salto hacia adentro, o sea, hacia mí, ¿no? Entonces yo me empiezo a conocer más, yo empiezo a justo a saber cómo reacciona mi cuerpo, a saber cómo reaccionan mis emociones, a saber cómo reacciono yo. Entonces con la meditación me empiezo a dar cuenta en este proceso de pues, buscar la mejor versión de ti, pues de todas aquellas cosas que, digamos, puedo mejorar, ¿no? Que tienen mejor en mí, que no me encantan, o sea, que no me tienen, no sé, no me siento cómodo con ellas. Entonces, todo este tipo de cosas, pues obviamente cuando me doy cuenta que no me gustan, pues, empiezo a ajustarlas. Esto hace que yo siento, o sea, como que yo busque la mejor versión de mí. ¿Y qué pasa cuando está la mejor versión de mí? Pues obvio, a ver, o sea, si yo es, obviamente lo que tú eres es lo que tú puedes dar. Entonces, al yo ser mi mejor versión, o sea, al yo estar o sea, en mi clímax, obviamente entonces todo lo que yo haga para afuera va a ser de esa manera. O sea, va a ser, o sea, o lo mejor que yo puedo hacer, o lo mejor que yo puedo dar, o todo va a ser, pues justo, de buena calidad, por así decirlo.
Entonces, así es como, o sea, la espiritualidad para mí es esta parte en la que tú brincas hacia adentro, en la que tú buscas ser lo mejor de ti y al tú ser lo mejor de ti, entonces todo lo que tú hagas por consecuencia es lo mejor que vas a hacer y que puedes hacer. ¿Fui Creo claro? que yo nada más en eso agregaría, creo que lo dijiste súper, incorporar el sentir. Incorporar el sentir en cualquier área de tu vida. O sea, hace poco, y creo que fue ayer o antier, poníamos un post en Instagram que les preguntábamos a las personas, cuando tomas una decisión, ¿cómo le haces para tomar esa decisión? O sea, conectas con lo que esa decisión te va a llevar a través del pensamiento. O sea, yo creo que esta decisión me va a llevar a tal, o conectas con ese resultado a través del sentir. O sea, yo siento que esta decisión me va a llevar a tal. Y creo que esa diferencia entre pensar y sentir es un abismo, es muy, muy grande y te lleva a caminos completamente diferentes. Entonces, para mí, incorporar la espiritualidad en los diferentes aspectos de mi vida sería incorporar el sentir, o sea, estar haciendo toda esa toma de decisiones a través de lo que mi intuición y de lo que mis sentimientos me estén diciendo. Eh, y digo, solamente por terminar de aclararlo, eh, nosotros somos personas que, como somos Dios, eh, somos capaces de tener lo que sea que queramos. Entonces, cuando hablábamos de que ser espiritual es ser capaz de materializar lo que quieras. Entonces, tener dinero, por ejemplo, no está peleado con ser espiritual, porque el dinero te permite vivir experiencias, o sea, yo comer rico, irme de viaje, traer la ropa que me gusta, pues todo eso se consigue a través del dinero. Entonces, nunca tener dinero va a estar peleado con ser espiritual. Aquí, pues habrá que ver para qué quieres tener dinero, o sea, si lo quieres tener simplemente por el sentido de acumularlo o por el simple sentido de la seguridad, porque crees que si tienes dinero entonces estás seguro, que eso es completamente falso. Entonces, pues sí estarás teniendo como algún tema, pero si quieres estar teniendo dinero para tener experiencias, pues entonces eso no te va a alejar de tu espiritualidad. El sexo también. El sexo lo que hace es conectarte con todo tu poder de creación, porque en la energía sexual está la oportunidad de crear. O sea, no nada más creas vidas a través de la sexualidad, sino también creas la energía sexual, que es la que te hace crear nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevas oportunidades, te permite darle nacimiento a algo nuevo. Entonces, el sexo nunca te va a alejar de ser una persona espiritual. De hecho, si decides suprimir el sexo, si decides reprimirlo, siempre que reprimes algo, solamente vas a tener pensamientos para estar haciendo eso que no quieres hacer. Imagínense cuando a lo mejor aquí no tenemos el sexo suprimido, pero sí nos podemos relacionar, por ejemplo, cuando estás a dieta. Entonces, si yo me quito los postres, yo lo único en lo que estoy pensando son los postres. Entonces, lo que tienes que hacer es no quitar los postres de tu dieta, pero simplemente administrarlos. O sea, no me voy a comer un postre cada 15 minutos, me voy a comer a lo mejor un postre al día, me voy a comer un postre a la semana, o no sé, lo que sea que para ti sea cómodo y haga sentido. Entonces, el sexo es lo mismo. Entonces, nada de todo esto puede separarte de tu espiritualidad. Ser espiritual es siempre, siempre, siempre vivir la totalidad de quién eres y sentir la totalidad de quién eres. Entonces, lo que sea que te aleje de eso, te aleja también de ser un ser espiritual, que es pues la represión, los miedos y el alejarte de ese Dios, de ese amor, de esa luz que en realidad eres. Sí, y así como hay cosas que te alejan, también hay cosas que te pueden como facilitar esta conexión, ¿no? Que puede ser, es que tampoco es como que faciliten, pero simplemente ser consciente. Por ejemplo, a ver, uno es respetar tu cuerpo. Entonces, quiere decir que tienes que respetar tu cuerpo. Bueno, pues hazlo si quieres. O sea, si no quieres, pues después no te estés quejando que, no sé, que las rodillas ya no funcionan. Pues, güey, o sea, si te aventaste 700 veces del piso 10 y tus rodillas amortiguaron esas 700 veces, pues obviamente van a estar cansadas hasta cierto punto y van a dejar de funcionar. ¿Me explico? O sea, ¿fui claro? Entonces, esta parte como, o sea, simplemente sé consciente que toda acción tiene una reacción. Entonces tú eres libre de hacer lo que quieras
y obviamente a final de cuentas eso va a tener cierto resultado, ¿no? Entonces, bueno, cosas que te pueden como facilitar esta conexión es respetar tu cuerpo, es alimentarte bien, hacer ejercicio, chiquearte, es súper importante chiquearte, porque luego estamos acostumbrados como a andar en chinga todo, pues, todo el tiempo, todos los días, todas las semanas, todo el mes, que a final de cuentas, o sea, nunca te das tiempo para ti, para lo que te gusta y para lo que tu cuerpo disfruta. Entonces, chiquearte es importante, siempre estar escuchando tu cuerpo, y esta parte también de ser agradecido. O sea, no des las cosas por hecho, no des que, o sea, que las cosas te tienen o tienen que pasar así. O sea, como siempre, aunque sea lo más mínimo, ser agradecido y justo. O sea, como sentir desde el corazón que es una bendición que lo tengas en tu vida. Bueno, y así me puedo seguir en muchas más. Y es que lo importante de todo esto que está diciendo Gis, no nada más lo dice por decirlo o porque creemos que eso es lo que está bien, pero el ser espiritual y este despertar espiritual tiene mucho que ver con el reconocimiento, con el autorreconocimiento de quién eres, ¿no? De lo que eres, de Dios, del amor. Entonces, todo esto que Gis menciona es una manera de reconocerte. O sea, cuando respetas tu cuerpo, pues reconoces el templo, reconoces como este medio físico en el que te decides encarnar y en el que te decides pues vivir, alimentarte bien, pues es lo mismo, hacer ejercicio igual, chiquearte, pues también te estás reconociendo. O sea, valgo la pena y porque valgo la pena entonces me compro tal, o porque valgo la pena entonces me voy de viaje, o porque valgo la pena hago tal cosa porque me lo merezco. O sea, porque yo me lo merezco, porque trabajé, porque lo que sea, ¿sabes? Entonces, todo esto que mencionó Gis, el ser agradecido también estás reconociendo, o sea, estás reconociendo en el amor en el otro, estás reconociendo la oportunidad que tuviste, estás reconociendo cualquier situación que hayas vivido. O sea, todo esto habla de reconocimiento y solamente podrás reconocerte en lo amplio cuando lo haces en lo pequeño, porque lo amplio solamente va a ser el resultado de lo pequeño. Entonces, cuando empiezas a ver estos pequeños detallitos, que no son pequeños, pero bueno, estas cosas que podrían parecer muy pequeñas, pues entonces solamente estás construyendo el reconocimiento en todo lo demás. Y eso hará lo que te haga que te conectes contigo mismo y lo que te haga saber quién eres, ¿no? Sí, Entonces, claro. Me encanta, me encanta. Hay algo que me acabo de acordar que el otro día platicando con mi mamá, de hecho, me decía que la importancia del agradecimiento era, a ver, o sea, si tú, hablando de la vibración de las emociones, ¿no? Entonces, si tú estás en agradecimiento, entonces no estás en queja. Entonces, automáticamente, justo, o sea, el estar en agradecimiento, el estar constantemente, justo, o sea, abriendo, es que así lo siento yo y así me lo imagino, pero como abriendo tu corazón y viendo, agradeciendo eso que se te está dando y que lo tienes en tu vida. Entonces, ahí no estás en queja y entonces automáticamente estás en esta parte de las emociones de vibración alta. ¿Va? yo tengo ya lo incorporé a mi rutina, que siempre agradezco. O sea, yo cuando me voy a dormir, eh, soy consciente de lo que viví durante mi día, soy consciente de la persona que se me acercó, agradezco la oportunidad que se me puso sobre el plato, pero también ya incluí el agradecerme a mí mismo. O sea, el agradecerme a mí mismo por reconocer que la oportunidad o por reconocer a lo que sea que está ocurriendo, ¿sabes? O sea, si yo me estoy dando cuenta y soy consciente que tengo que agradecer, pues también me voy a agradecer a mí porque ya hice tanto trabajo que logré darme cuenta que puedo agradecer, ¿sabes? Entonces, creo que también es una manera de autorreconocimiento que lo pongo sobre la mesa porque creo que el chequearnos y el reconocernos, pues siempre es muy, 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 muy importante. Sí, claro, me encantó, me encantó. Me encantó como para empezarlo a aplicar hoy mismo. Sí, exacto. A ver, pues listo para irnos. ¿Con qué te quedas? Yo me quedo siempre, creo que siempre digo lo mismo, pero se me hace muy importante con el sentir, ¿no? O sea, con este despertar espiritual, este autorreconocimiento, este ser una mejor versión tuya, eh, pues trabajo personal, siempre se va a lograr solamente a través del sentir. Y entre más conectemos, entre más conectes con tus sentimientos y no con tu pensamiento, más trabajo de evolución y más trabajo personal estarás haciendo. Porque tus sentimientos nunca pueden estar mal. Tu intuición nunca puede estar mal. Y solamente vas a conectar con toda esa diosidad, con ese amor, a través del sentir.
Entonces, yo me quedo con el sentir. ¿Tú? Me encanta. Yo me quedo con resaltar esta parte de salir del piloto automático y de cuestionarte las cosas. O sea, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás viviendo de la manera que estás viviendo? ¿Por qué estás creyendo lo que sea que estás creyendo? Y eso incluye, o sea, a nosotros, tú escuchando este podcast. O sea, no nos tienes que creer, ¿no? O sea, no sé, ve e investiga, ve y pregunta, e intenta hacerlo, o sea, intenta como acoplarlo en tu vida y ve tus resultados, o sea, no tienes que dar las cosas por hechas porque alguien las está diciendo nada más. Entonces, esta parte de salir del piloto automático y empezarte a cuestionar todo lo que está pasando en tu vida y lo que tú estás haciendo. Eso es súper importante para mí. Me encantó también. Pues eso, esa es la información que les tenemos para el día de hoy. Y gracias por escuchar, gracias por estar aquí y sigamos activando juntos toda nuestra magia. Gracias. ¡Woohoo! Bye.